le damos la bienvenida a Iván, que se pudo conectar finalmente. Así que no sé si nos escuchás bien. Buenísimo. Te comento cómo es la reunión. Nosotros ahora, lo perdí. Ahí está. Bueno, a ver si... Ahí está. Te comento, nosotros vamos a comenzar, ¿sí?, con el mensaje, directamente con el mensaje, y después nosotros vamos a tener los juegos que van a estar a cargo, en este caso, de Karen, de Cami, perdón, Cami odiándome en este momento. No, vamos a estar, los juegos va a tener Cami, así que Iván, si bien nosotros ya te conocemos, ¿sí? Hemos tenido el año pasado el privilegio de poder recibir la palabra de Dios a través tuyo. Comentanos, si querés, un poco actualmente cómo está el servicio, qué es lo que estás realizando. Si no tengo mal entendido, ahora estás en Estados Unidos, si no me equivoco. Así que bueno, si querés comentarnos un poco para poner al día cómo estás. Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien, no? Sí, perdón. Tengo problemas de conexión. No sé qué es lo que está pasando, pero he tenido la oportunidad de conectarme y no he tenido problemas. Hoy se ve que no es el día. Pero bueno, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder vernos. La verdad que agradecido a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir con ustedes. Y sí, como decía ahí Dani, estamos en Estados Unidos, llegamos en febrero, fines de febrero, con la familia, después creo que yo les había comentado a ustedes que, bueno, estábamos orando, estábamos haciendo los papeles, todo el tema de lo que es la visa, y estábamos esperando ahí que nos llamen para poder tener nuestra última entrevista y ver si nos aprobaban o no. Después llegó la señora pandemia y se atrasó todo un poquito, y bueno, ya decíamos, no nos van a llamar, no nos van a llamar, no nos van a llamar. Y de repente, de un día para otro, fue un jueves que nos llamaron y dijeron: el martes tenés que presentarte a la embajada porque tenés la entrevista. Se ve que nos abrieron ahí una ventana. Sin duda fue Dios el que fue moviendo todo, y tuvimos ahí la oportunidad de poder tener la entrevista, nos aprobaron, y la cuestión es que nos dieron 3 semanas para salir, porque a mí se me vencía una serie de exámenes médicos que yo tenía. Entonces me dijeron, bueno, el tema o el problema es que en 3 semanas ustedes tienen que salir antes de que se venzan los exámenes. Así que en 3 semanas tuvimos que avisar a toda la familia, a toda la iglesia, vender todas nuestras cosas, que no eran muchas, pero las teníamos que vender. Y bueno, fue así que teníamos que comprar también los pasajes, en 3 semanas armar las valijas y marcharnos. Así que fue un mes o 3 semanas de estar a las corridas, de sentimientos encontrados, porque estábamos contentos, porque decimos, ¿cómo puede ser? Está todo cerrado, está la pandemia. Bueno, fue la verdad que algo muy loco, como decimos nosotros los jóvenes, ¿no? Y bueno, así es, el 22 de febrero llegamos acá a Estados Unidos, así que estamos bien, gracias a Dios. Estamos ahora viviendo de mis suegros. Ahora me prepararon un rinconcito acá en la pieza. Estoy en la pieza de las hermanas de mi esposa, porque está la otra hermana con sus nenes, entonces era todo medio un lío. Entonces dijimos, bueno, vamos a armar acá para que pueda estar tranquilo. Pero bueno, problemas de internet, pido perdón de nuevo. Lo bueno es que ahora ya estamos acá conectados y que les puedo ver, y estoy muy contento de poder compartir este tiempo con ustedes. En la iglesia, en cuanto a lo que es mi iglesia en Libertad, siguen por este medio. Tuve la oportunidad de compartir con ellos también. Mañana voy a tener también el tiempo con la palabra de Dios, con mi iglesia, y acá en Estados Unidos, disfrutando de la iglesia donde era mi esposa, ¿no? Entonces, bueno, conociendo, aprendiendo inglés,
Sé lo básico, pero necesito aprender mucho más, porque es muy diferente saber un poquitito estar en la Argentina que mudarse completamente al 100% y estar acá y trabajar y convivir y salir a comprar y etcétera, etcétera, etcétera. Así que, nada, un gran desafío, pero sin duda contentos con esta oportunidad que el Señor nos da de poder estar aquí y bueno, ver cómo el Señor va guiando todas las cosas y cómo Él va abriendo las puertas. Muy bien, vamos a compartir entonces el libro de Nehemías, ¿sí o no? El tiempo con la palabra, perfecto. Vamos a orar, ¿sí? La verdad que estaba nervioso porque no me podía conectar, porque no sabía qué era lo que pasaba, así que vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en manos de Dios para que realmente Él pueda hablarnos a través de su palabra. Acompáñame ahí. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos permites de poder abrir tu palabra, tu santa y bendita palabra. Rogamos, oh Dios, que en en este tiempo, en estos minutos, tú puedas hablarnos a través de este gran hombre, Nehemías, a través de este gran libro que tanto tiene para enseñarnos. Padre, rogamos que puedas, a través de tu Espíritu Santo, hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Dejamos todo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Nehemías capítulo 3. Yo quiero, no los veo a todos, al final me terminé conectando de mi celular, veo a 3, pero creo que todos tienen Biblia, ¿verdad? A ver, los 3 que por lo menos tengo ahí, voy a pasar ahí. A ver, levanten sus Biblias. Levanten, muy bien, muy bien. Karen, Camila, Iván Martínez, tocayo mío, muy bien, están todos ahí, Flor, muy bien. Tenemos también ahí, perfecto. Lucas, anotador, importante, Biblia y anotador, algo para tomar nota, porque siempre pasa que a veces las cosas importantes son las que primero se nos vuelan de la mente. Entonces, sumamente importante que tengas por lo menos un papel, porque en esto de lo que es el Zoom, a veces es medio tedioso, ¿no? Tener que escuchar constantemente o mirar alguna imagen. Así que yo te voy a proponer a que vos mismo hagas tu propio PowerPoint, ¿sí? Así que Biblia en mano, anotador y una lapicera. La lapicera no puede faltar, ¿sí? Así que, por favor, ahí, así estamos y me seguís con todo lo que vamos a compartir en cuanto a Nehemías. Biblia, anotador y Biblia. Nehemías capítulo 3. La verdad que hablando del libro de Nehemías, en sus 13 capítulos explica varias cosas. Nehemías es un gran libro. Un libro sublime que cualquier líder debiera estudiar en profundidad. Hay mucho para sacar de Nehemías. Quiero recordarte que Nehemías no fue tan docto o escolar como Esdras. Él no fue un predicador, ¿sí? No fue un profeta dotado como Ezequiel o Daniel, que fueron los que compartieron época. Nehemías fue un hombre común y corriente, como vos y como yo. Nehemías fue un gran líder, un líder único e increíble. Mira, las lecciones de su vida y su liderazgo han trascendido a lo largo de los años y seguirán enseñándonos un montón de cosas. La cuestión es que a veces creemos que Nehemías solo construyó un muro, ¿verdad? Pero Nehemías reconstruyó la vida espiritual de Israel. La tarea física, claro, sí, fue levantar una pared de 2.5 kilómetros y 3 metros de alto. Pero fue mucho más que eso, fue el reavivamiento del pueblo. Mirá, para un contexto histórico tenemos que recordar que el pueblo estaba esclavo, ¿te acordás? ¿No? Estaba cautivo en Babilonia y tuvo tres regresos. Por eso el libro de Nehemías siempre lo tenés que leer con el libro de Esdras. Los primeros 6 capítulos de Esdras es el primer retorno. Seguramente lo vieron en toda la introducción. Del 7 al 10 tenés el segundo retorno de Esdras, que vuelven de la cautividad. Y aquí en Nehemías está el tercer retorno. Por eso los 13 capítulos, vos los vas a dividir de una manera muy simple. Los 13 capítulos, y quiero mencionártelos, ¿sí? Quiero que vos anotes, por favor, que anotes, mirá, para que entiendas que Nehemías no solo estaba levantando una pared. Los primeros 7 capítulos, del 1 al 7, podés hacer una columna, del 1 al 7 y del 8 al 13.
Los primeros 7 capítulos hay un énfasis en ese famoso muro, pero luego del 8 al 13 el énfasis es en la ley de Dios. Los primeros 7 tiene énfasis en un movimiento un tanto político, pero luego del 8 al 13 vas a ver las raíces y todo el movimiento espiritual. ¿Sabes que los primeros 7 capítulos hay una construcción, pero los otros, del 8 al 13, está la instrucción y está dirigida al corazón? Nehemías estaba edificando la unidad física del pueblo, pero del capítulo 8 al 13 está edificando la seguridad espiritual, y los hombres y mujeres judíos que vos vas a ver en el capítulo 1 al 7, trabajadores, del capítulo 8 al 13 se van a convertir en adoradores. Así que estamos parados delante de un gran libro que nos va a explicar no solo cómo reconstruir un muro, sino lo más difícil que es cómo revivir un pueblo. Claro, porque las paredes son fáciles de levantar, la gente no. Poner ladrillos es mucho más sencillo que quebrar nuestro corazón, que muchas veces es duro. El hecho de que Nehemías recibió malas noticias en cuanto a su pueblo y su gente provocó algo en su corazón que lo llevó a quebrantarse. Y desde el capítulo 1 Dios puso una visión en su vida. Y esa visión fue el hilo conductor de todo este libro. En este capítulo, fíjate ahí, si querés anotar, capítulo 1 vas a ver 3 palabras claves: el interés, la intercesión y la iniciativa. Capítulo 1, interés, intercesión, iniciativa. Yo iré y la reedificaré. Capítulo 2, Dios abre la puerta porque el rey da permiso para ir, y no solo le da permiso, sino que también le da autoridad, porque vemos que le da cartas y le da provisiones. Luego llega a Jerusalén, hace una recorrida personal, y luego de eso junta a los principales, les hace ver en la ruina en la que estaban, y les contó cómo la buena mano de Dios estuvo sobre él. Y ellos se animaron y dijeron en el verso 18 del capítulo 2, levantémonos y edifiquemos. En el capítulo 3, que es nuestro capítulo, él divide la ciudad, divide el pueblo por familias para que cada uno reconstruya su parte y organiza la ciudad. Capítulo 4, 5, 6 van de la mano, está la oposición. Vas a encontrarte con las oposiciones. En el capítulo 4 hay un ataque de afuera, en el capítulo 5 hay un ataque interno de adelante. En el capítulo 6 hay una trampa muy sutil del enemigo, hay un engaño. En el capítulo 7 es el censo del pueblo. Pero mira, nos paramos ahí en el capítulo 3, y hay una lista, es un capítulo interesante, hay una lista, y esta lista demuestra que Nehemías preparó y organizó todo con mucho cuidado. Cada líder tiene su propia área y responsabilidades claramente delineadas. El trabajo se organizó de tal manera que todo el muro se podría construir de manera simultánea. Claro, y pienso en la obra de Dios. La obra de Dios es algo maravilloso. Pensar que podemos ser parte, pensar que Dios quiere que seamos parte de la obra que Él está haciendo. Eso es algo maravilloso. Vemos a lo largo de la Biblia cómo Dios fue obrando, y a lo largo de la historia de la iglesia, y Dios sigue utilizando personas, y hoy nos toca a nosotros. Estamos nosotros en el escenario de este mundo, y somos nosotros los actores, los que Dios quiere usar. La cosa es que estemos dispuestos a que Dios nos use, porque la verdad es que Dios usa a personas con corazones dispuestas, porque Dios usa a personas dispuestas todo el tiempo. Vemos que una gran obra, Dios va a comenzar o comienza en el corazón. Nehemías empezó sintiendo en su corazón un peso por su pueblo. Luego esa obra también continuó en la oración, más de 4 meses orando. Luego que Nehemías sintió el impacto en su corazón del mal en que estaba Jerusalén, dice la palabra que empezó a orar. Y la obra de Dios es así. Comienza en el corazón, continúa en la oración, pero también se concreta en la acción. ¿Sabes? Procura responder siempre a lo que Dios pone en tu corazón. Procura responder siempre. Dios trabaja siempre en el corazón. Por supuesto que tiene que haber un corazón ejercitado en su presencia, ¿verdad? Eso es lo que pasó con Nehemías. Pero el capítulo 3, no sé si a ustedes les pasa cuando llegamos a este tipo de capítulos,
en la Biblia nos parecen quizás un poco tediosos, ¿verdad? Un poco aburridos, hasta lo empezamos a leer y lo queremos leer rápido para que termine ya. Pero la Biblia nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Y eso incluye capítulos como el de Nehemías, capítulo 3. Y en este en particular me encanta porque es de suma importancia, porque termina, fíjate, hay una parte, la más importante del libro de Nehemías, porque hay una lista larga de nombres y apellidos, porque aunque el libro se llame Nehemías, vemos lo que pasa por su corazón y nos relata todo lo que él va haciendo, pero tiene ahí un papel muy importante, esto de poner nombres y apellidos. A medida que vos vas leyendo, vas a poder ir graficando el trayecto del muro de Jerusalén y lo que narra este capítulo. Mira, fíjate, yo le pedí a Iván, no sé si Iván vos tenés ahí esa imagen que te pasé para que puedas proyectarla y para que nos pueda quedar en nuestra mente. Ahí está, mirá. No vamos a leer el capítulo entero, pero yo te voy a resumir. Yo la puse así porque está al revés, porque no me daba la imagen para ponerla, pero fíjense, el norte está para nuestra derecha, ¿verdad? Ahora, versículos del 1 al 3 está la parte norte. Fíjense, versículos del 4 al 13 está toda la parte occidental. Versículos 14 y 15 es el extremo sur del muro. Del 15 al 31 es toda la parte oriental. Y el último versículo, el verso 32, tenemos la porción del norte que nos faltaba, ¿sí? Fíjense que en el medio está ahí graficado, dice el templo, ¿verdad? En ese cuadro violeta. Y fíjense, y es muy interesante. Yo quiero que el tema de hoy es todos somos necesarios, ¿verdad? Pero que podamos responder a esta pregunta, si estamos dispuestos a que Dios nos use, ¿sí? Disposición a involucrarse en la obra de Dios. Y yo te decía que este es un capítulo importantísimo porque la verdad, el verdadero protagonista de la obra no es específicamente Nehemías, sino es todo el pueblo. Nehemías es el instrumento que Dios utilizó para desafiar y levantar a un pueblo. Nehemías siempre entendió que la obra era de Dios y que el rol que le tocaba a él era uno que Dios le había dado, y Nehemías le declara al pueblo que esta era una obra de Dios. El trabajo de la reconstrucción del muro se dio por el trabajo de todo el pueblo. Vos te vas a dar cuenta ahí, está bien graficado. Y vamos a ver que el capítulo nos muestra cómo fue esa obra. Lo primero que se resume acá en esta imagen son 41 tramos. Pero fueron mucho más que 41 personas. Cuando se nombran a lo largo de este capítulo, son grupos de personas, se nombra a los jefes de familia que venía con toda su familia de atrás. Entonces los que trabajaban en la obra fueron miles de personas. Y fue un trabajo de muchas ciudades. Y a mí esto me llama la atención. Mirá, si querés ya podés sacar la imagen, después quizás la podemos volver a poner, pero me llama algo la atención. Fíjate el versículo 2 del capítulo 3. Ustedes van a observar que nombra a la gente de Jericó. En el versículo 7 habla de la gente de Mizpa. Son todas ciudades. Son 10 ciudades, por lo menos, las que nombra en este capítulo. Son 10 ciudades, por lo menos, las que nombran en este capítulo 3. Es como si ahora nos llamaran y nos dicen, che, hay que construir la casa del gobernador de Córdoba. Bueno, vamos. ¿Y qué ganamos con eso? Nada, es voluntario. Bueno, vamos, ¿no? Estas personas fueron movidas porque entendieron de quién se trataba. Entendieron que la obra no era para Nehemías, ni para los que habitaban en Jerusalén, ni siquiera era para la gloria de Israel, se trataba de Dios, ¿verdad? Como veíamos en la imagen recién, el templo donde la gloria de Dios debía ser invocado estaba indefenso. Sus muros estaban derribados, sus puertas quemadas a fuego. Estaba, la verdad, que en una ciudad que daba vergüenza de ver, donde Nehemías salió a caminar y dice la palabra que no podía pasar en una parte de tantos escombros que había en el piso. Entonces las personas de todas las ciudades dijeron, vamos y trabajemos para esta obra.
sin pedir nada a cambio. ¿Por qué? Porque el foco estaba puesto en la gloria de Dios. Y fíjense que es llamativo que las personas que se mencionan acá son de trasfondos difíciles. Fíjate, en primer lugar, Nehemías. Nehemías era un extranjero, él no había pisado jamás Jerusalén. Y ahora dice la palabra que llevaba 3 días allí. Pero había en su corazón una pasión por el nombre de Dios. Y lo menciona al principio. Las tareas estaban, lo mencioné al principio, las tareas estaban todas coordinadas en la misma dirección, como para que el muro se edificara de manera simultánea. Vas a ver que dice a lo largo de todo este capítulo 3, y al lado de él edificó tal persona, y al lado edificaron otros, y al lado otro tramo tal, y así había hombres y mujeres por igual. El primero que aparece ahí en el verso 1, fíjate, Nehemías capítulo 3, verso 1, es el sumo sacerdote. Claro, él tenía que dar el ejemplo, ¿verdad? Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Y edificaron la puerta de las ovejas. La obra arrancó con los que más responsabilidad tenían. El sumo sacerdote era la segunda persona con más poder que tenía después ¿de quién? Del gobernador de la ciudad. Y él agarró el pico, agarró la pala, la mezcla y dijo, vamos a ensuciarnos las manos porque esto es para la gloria de Dios. Además de él estaban los sacerdotes. Y me llama la atención que, fíjate el verso 4, menciona a Meremot. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías. Y él era el hijo de un sacerdote muy importante. En Esdras 8:33 se lo va a mencionar a él. Y que si ustedes se fijan, no solo se menciona en el verso 4, sino también fíjense el verso 21. El verso 21 también se lo menciona. Tras él restauró Meremot. Es decir, este Meremot no le tembló el pulso, ¿no? Y dijo, ya terminé mi trabajo, bueno, ¿dónde hay más? Porque entendió algo muy importante que vos y yo tenemos que entender. Que todos somos necesarios, que todos eran necesarios. Vemos que la tarea la lideraron y mostraron el esfuerzo los que estaban a cargo, los que tenían responsabilidades espirituales. También dice la palabra de Dios en este capítulo que había orfebres. Los orfebres eran los que se dedicaban al fundido del oro y la plata. Generalmente tenían mucho dinero. Eran de una clase alta y estaban ahí trabajando, dice, codo a codo, al igual que los demás. Se menciona también a los perfumistas, que también eran personas de clase alta. Habla de oficiales, de gobernadores, dice de varias ciudades. También menciona a los levitas, a los mercaderes, y después menciona un montón de personas que probablemente fueran personas con quizás oficios más comunes. Por ejemplo, los herreros, los que trabajaban en la agricultura, algún panadero, estaban todos. Porque entendieron esto otra vez, que todos eran necesarios. Había personas muy distintas, como te dije, de trasfondos diferentes. Y se necesitaba personas que miraran en lugar de sus derechos o en lugar de sus capacidades, en lugar de decir, no, pero yo soy profesional, yo tengo estudios de acá, allá, yo no me puedo meter. No, se necesitaba personas que en vez de ver eso, miraran la obra de Dios. Después de esto vemos que también se hicieron tareas muy diferentes, porque la obra no era toda igual. Si prestás atención, vas a ver que lo primero que había era una tarea de planificación. En el mapa que vimos hace un ratito, vemos qué le tocó a cada uno, ¿verdad? Y cómo hacer la tarea. ¿Ves? Dice, bueno, vos al frente de tu casa vas a hacer de acá hasta acá. Vas a hacer todo este tramo. Claro, en primer lugar, la obra necesita de algunos que estén planificando. En primer lugar, la obra necesita de algunos que estén planificando. Y pienso en nosotros. Pienso en personas que quizás se juntaron para planificar esta reunión, para planificar una serie de estudios para todo el año. Pienso que personas se han juntado en la semana para planificar esta actividad y la actividad de la semana que viene y la actividad del mes que viene y una actividad evangelística y seguramente se juntaron y oraron y ahí pusieron algunas ideas sobre la mesa. Personas para planificar algo.
Había otros que quizás tenían que hacer una tarea que no era muy agradable, pero era quitar escombros. Recuerden que Nehemías, nuevamente, no pudo pasar con su cabalgadura por la cantidad de escombros que había. Claro, había que sacar esa montaña de escombros que había ahí. Había partes en las que había que reparar. Pienso en nosotros, quizás una tarea que no es tan agradable, limpiar el salón después de cada reunión, ¿verdad? Que se cae el sándwich, que se cae el jugo, que se cae el té, que la mugre, que esto, ¿no es cierto? Y quizás, o limpiar el baño de la iglesia. ¿A quién le gusta limpiar el baño de la iglesia? Quizás no es tan agradable, ¿no es cierto? Pero había tareas que personas la tenían que hacer, como estas, ¿no? Cosas de limpieza. Ahora, había partes en las que había que reparar y había otros tramos en que el muro tenía que reconstruirse de cero. Menciona en este capítulo que las puertas se tuvieron que reparar casi de cero y enmaderar. Las bocas de madera dice que las tuvieron que volver a hacer porque estaban consumidas por el fuego. Seguramente algún carpintero estaba ahí metiendo mano, ¿verdad? Algún herrero con las cerraduras. Hubo gente que no se menciona, pero estoy seguro que estaban ahí supliendo necesidades básicas, como por ejemplo traer agua, traer comida, barriendo la mugre, trayendo bolsas para meter los escombros. A ver, la tarea era, había mucha tarea, había muchas cosas para hacer. La tarea era una y fueron todos en esa misma dirección, pero las funciones de cada uno fueron distintas, todos de acuerdo a sus posibilidades. Algunos, dice la palabra, que reparaban 50 metros, otros dice que reparaban 500 metros. Había algunos constructores que lo sabían hacer muy rápido, otros que no tenían idea en cuanto a la construcción, pero que estaban ahí también, y se les hacía difícil, pero ahí estaban. ¿Sabes? No importa eso, porque acá no era una competencia, no se trataba de ver qué es lo que hacía el de al lado, sino que había una meta fija, una meta única que, como dijimos, era la de reconstruir el muro, era la de la gloria de Dios. Y yo quiero resaltar algunas cosas, porque tiene, y encontramos varias aplicaciones concretas, muy reales y muy actuales para nuestra vida y para nuestra vida de iglesia. Fíjate, el verso 1, lo leo otra vez. Entonces se levantó el sumo sacerdote de Así con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Ajamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. En primer lugar, era una obra sagrada. ¿Querés anotar? En primer lugar, una obra sagrada. El punto que la palabra que se usa en este pasaje, en la Reina Valera, que todos tenemos, es muy diferente a la que se usa, por ejemplo, en la Biblia de las Américas. Si alguien tiene la Biblia de las Américas, va a saber que esa palabra edificaron, va a decir que consagraron la puerta. Consagraron la puerta. Es decir, que la tarea, cuando empezó, los sacerdotes la dedicaron a Dios. Por esto mismo que decíamos, ellos habían entendido que lo que estaban haciendo era honrar el nombre de Dios Todopoderoso. Y dice que consagraron las puertas, consagraron la muralla y con eso toda la tarea que venía por delante. Decíamos que cada uno tenía algo distinto para aportar. Como nosotros, somos todos diferentes, pero tenemos habilidades, tenemos dones, tenemos talentos. Y cada uno de nosotros tenemos cosas para aportar para la gloria de Dios. Los sacerdotes, cuya tarea era mediar por el pueblo, dijeron, lo mejor que podemos hacer es mediar por Dios por medio de esta obra que estamos haciendo y entender que esta obra es para la gloria de Dios. Fíjense que los sacerdotes empezaron en la puerta de las ovejas. Ahí vimos en el gráfico, en la parte norte, arriba, en una parte, ¿está de nuevo ahí la imagen, Iván? Si no, no hay problema. Pero empieza ahí en la puerta de las ovejas. Se llamaba así porque era donde entraban justamente todas las ovejas que llevaban a los sacrificios. Ahí está. En la parte norte, arriba, ahí abajito,
perdón, abajo, casi en el medio, puerta de las ovejas, exactamente, ahí me está ayudando Iván. Justamente es la entrada del templo. Por eso empezaron ahí los sacerdotes y ellos pensaron y entendieron que era una de las puertas principales o el sector más importante. Entonces ellos estaban construyendo donde quizás ellos entendían que era la parte más importante, la que iba a cumplir la función de ser la entrada para todas las naciones. La entrada para cumplir justamente el rol que Dios le había dado para ser sus voceros en la tierra. Entonces ellos estaban ahí en la entrada del templo y entendían que era una tarea de suma importancia y que la tenían que consagrar. Por eso dice que consagraron la puerta y la muralla, y como decíamos, el templo que está ahí era el símbolo de la presencia de Dios mismo. Porque vos fijate, las murallas y las puertas derribadas del templo estaba desolado, corría mucho peligro. Gracias por la imagen. Verso 2, en segundo lugar, era una obra consagrada. En segundo lugar, dice ahí el verso 2, junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Vos fíjate que es interesante. En segundo lugar, un único propósito. Una obra sagrada, pero en segundo lugar, un único propósito. A lo largo de todo este capítulo vas a encontrar una frase que dice junto a ella. En la Biblia de las Américas la traduce y dice junto a él. Donde terminó tal persona, empezó tal otro. Donde junto a él edificó este tramo tal persona, y junto a él edificaron estas personas. Y así es todo este capítulo. Y eso me habla también de un trabajo codo a codo, de personas que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos en la misma dirección. Como decíamos, algunos de clase alta, otros de clase media y otros de clase baja. Otros con unos conocimientos, otros con otros conocimientos, otros con habilidades, algunos que eran capaces de hacer el trabajo rápido, otros no tanto. Pero todos era junto al anterior, porque entendieron nuevamente que todos eran necesarios. Algunos al este, otros al oeste, algunos al norte, otros al sur, pero todos en la misma dirección, que era honrar el lugar donde Dios era honrado. El objetivo que tenían en mente era la gloria de Dios. Me gustaría también mencionarte el versículo 5, hacer una mención en cuanto a los que no se unieron. ¿Sí? Podés ahí subrayar, los que no se unieron. Versículo 5 dice, fíjate, dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, dice la Reina Valera, no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. En la Biblia de las Américas dice, pero sus nobles no apoyaron la obra de su Señor. Y acá esto me habla de que si bien vemos una tarea bien coordinada, una tarea donde las diferencias, en vez de dividirlos, los unían, y cada uno aportaba lo que tenía, dice este pasaje que algunos no se quisieron unir. Claro, Tecoa era una ciudad que estaba a 20 kilómetros de Jerusalén. Y los de Tecoa vinieron y trabajaron. Vino un grupo de Tecoa y trabajó y duro. Se los menciona en el verso 5 y se los menciona al final del capítulo. Al final del capítulo los vuelve a mencionar a los tecoitas. Se ve que terminaron su tarea rápido y dijeron, bueno, ¿dónde más podemos ayudar? Y fueron, porque entendían que eran necesarios. Pero algunos de ellos, dicen los nobles, o los más grandes, o los que tenían alguna posición alta, dice que no quisieron colaborar. Dice que no se quisieron unir. Y la verdad es que la Biblia no nos dice por qué no se quisieron unir, ¿no es cierto? Pero uno quizás puede especular, quizás Iván, no te escuchamos. Se nos perdió la comunicación. A ver si nos escuchás.
Estás muteado. Está muteado. ¿Estás muteado? ¿Te escuchas? Ahí va, de a poquito, va queriendo. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí, sí, se escucha. ¿Ahora sí? Bueno, no sé qué habrá pasado. Seguimos. Pero mencionábamos ahí personas que no se quisieron unir. Quizás ellos dijeron, no nos corresponde esa tarea de ensuciarnos, de lastimarnos, de rompernos la ropa por algo que ni siquiera es nuestro pueblo. Quizás por diferencias pandemias, no lo sabemos. La cuestión es que ellos dijeron, nosotros no vamos a participar. Quizás el pensamiento fue, tenemos cosas más importantes que hacer aquí en Tecoas. Quizás tenían miedo a los enemigos, a Sanbalat y Tobías, que lo van a ver el capítulo siguiente, en el capítulo 4. Sus enemigos eran muy poderosos, quizás tenían miedo. Pero esto me hace acordar a un pasaje. Mira, rapidito, Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Esta respuesta de los tecoitas, Lucas capítulo 9, verso 57. Vino a la mente este pasaje. Dice ahí Lucas 9, 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, no, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y dice 58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y aquí vemos tres personas que tuvieron la oportunidad de participar en la obra de Dios, en la obra de Cristo, aquí en la tierra, de seguirlo, de ser uno de sus discípulos, de escuchar sus enseñanzas y estar donde Él estaba, pero que fracasaron por tres razones distintas. El primero tenía demasiadas pretensiones, o podríamos decir, no estuvo dispuesto a pagar el costo. Jesús le dijo, mirá, seguirme va a ser difícil, a veces te va a faltar el techo, a veces vas a sufrir, vas a tener dificultades. ¿Estás dispuesto a seguirme? Y Lucas no nos dice, pero uno puede leer casi en ese silencio que a este hombre no le gustó mucho la propuesta de Jesús, ¿verdad? Encontramos a otro cuyos problemas eran sus prioridades. Y dijo, sí, Señor, ya te quiero seguir, pero me cuesta enfrentarme con mi padre. Deja que se muera y que lo vaya a enterrar y cuando se muera quizás pueda ser fácil para mí. O no me va a doler tanto. O cuando me cueste menos, entonces sí te puedo seguir. Y sus prioridades estaban mal puestas, porque amó más a su familia que a Jesucristo. Y el otro puso pretexto y dijo, bueno, sí, yo te voy a seguir, pero todavía hay algunas cosas que me limitan. Dejar que vaya, comparta más tiempo con mi familia, con mis amigos, y después te sigo. Y la verdad que es una excusa un poco tonta, ¿verdad? En comparación de la persona que tenía delante, del llamado que tenía. Y yo pienso que los nobles de Tecoa se perdieron la oportunidad de que sus nombres queden en la lista del capítulo 3. O peor aún figuran en la lista como los únicos opositores del pueblo que hubiera. Y en la obra de Dios, pensando en nosotros, es igual. Nosotros tenemos siempre una oportunidad de seguir. Y podemos encontrar 1000 razones para no hacerlo. Pero la Biblia nos dice que es mucho lo que nos perdemos si así lo hacemos. Y ya para ir cerrando en esta tercera parte, y quisiera que pensemos 2 o 3 minutos en nosotros. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros?
¿Qué tiene que ver el capítulo 3 de Nehemías con vos y conmigo? Y la verdad es que tiene mucho. ¿Ves? Podés poner ahí, ¿y nosotros? ¿Y nosotros qué? Y tiene mucho que ver. La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba puesto para... Bueno, lo perdimos de vuelta. Ahí está. Estamos. ¿Alguien nos escucha? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguimos? Bien. Ya terminamos. No quiere saber nada. El Wi-Fi me parece, no sé qué es lo que pasa. Pero bueno, veíamos que el pueblo de Israel había sido puesto para hacer luz a las naciones. Estaba puesto para que las naciones, hasta lo último de la tierra, vieran al Dios Todopoderoso en el pueblo de Israel. ¿Y sabes qué? En esta era, en esta época, esa tarea le corresponde a la iglesia. Y esa tarea la tenemos cada uno de nosotros. Es una tarea sagrada, al igual que lo que entendieron los sacerdotes. Y el sumo sacerdote le hacía. Esta tarea es muy importante porque se trata también de ¿qué? De la gloria de Dios. ¿Sabes que servir en la iglesia local no es solo ayudarnos unos a otros? No es solo dar porque me dan. O un lugar donde me siento cómodo y ayudo. Dios le dio a la iglesia global de toda la tierra, la puso por columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Pero mira, 2 Corintios, te lo voy a leer. 2 Corintios capítulo 5, verso 18 y 19, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, presta atención, a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que la obra de salvación la hizo Dios. En principio es así, Él la ideó, Él la llevó a cabo y Él la hace, pero dice que la tarea de la reconciliación, la palabra de reconciliación, dice que nos las encargó a nosotros. Dice que nosotros somos los embajadores aquí en la tierra. Dice que Dios ha puesto el tesoro del evangelio en vasos de barro, que somos vos y yo. No sé si nos escuchás. Iván se fue, se cortó una vez más. A ver si nos escucha. Estamos muy lejos. El servidor de Estados Unidos no quiere saber nada con nosotros. Identificó que era conexión argentina y bueno, COVID. Son problemas técnicos, así que puede pasar. Tranquilos. Ahí volvió. Volvió, ¿no? Sí. Bueno, ¿Volvió? Sí, ahí estamos. Sí, creo que le tienen que dar el silencio. es verdad, estamos muy bien. Está muteado. Estamos. Mejor. Eso no puedo. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, ahí te escuchamos. Bueno, seguimos intentando.
vemos que tenemos esta responsabilidad importante, ineludible. Vemos la iglesia donde Dios nos puso y quizás vemos la iglesia, esa iglesia que está quizás derribada, que tiene los muros agrietados, tiene un testimonio diluido, tiene quizás, como les pasaba a algunos sectores, el lugar donde ni siquiera está el muro, donde hay que empezar de cero. Y nuestra actitud no debe ser, qué mal los líderes, ¿no? Qué mal lo que hicieron, qué mal lo que están haciendo. ¿Sabes que nuestra respuesta tiene que ser arremangarnos y ponernos a trabajar? Y si frente de tu casa hay una grieta y vos ves que la iglesia tuya sangra porque está agrietada, lo que Dios espera de nosotros es como el pueblo, como los de Zanoa o los de Baruc. Fíjate, el verso 20 del capítulo 3, fíjate, después de él, Baruc, hijo de Zabai, dice que con todo fervor restauró otro tramo. Con todo fervor restauró otro tramo. Eso es lo que tenemos que hacer. Con todo nuestro fervor. Arremangarnos, trabajar. Trabajar quizás para la sanidad, trabajar para la construcción, trabajar para el testimonio, trabajar para la gloria de Dios. El lugar donde Él decidió que su nombre sea invocado. Y ¿sabes qué? También nosotros tenemos lo mismo que les pasó a ellos. Ellos entendieron que había un solo propósito, y ese propósito era de la gloria de Dios. Y es cierto que en la iglesia donde Dios nos ha puesto, hay miles de problemas. Hay miles de cosas que están mal, hay personas egoístas, hay personas que han dañado a otros, hay personas pecadoras, hay personas que han manchado el testimonio, pero si tu respuesta a eso es, no, yo la verdad que no me uno, yo no trabajo, así no trabajo, hay algo que no entendiste, que el trabajo se trata de la gloria de Dios. Lo que nos toca estar en una tarea quizás de organizar, de planificar o de dirigir, estamos llenos de errores. En cada ventanita de nosotros hay muchos errores. La persona que se sienta al lado tuyo el sábado o el domingo en la iglesia tiene infinidad de errores. Probablemente esté alguno que sea bien hipócrita, pero si esa es tu excusa para no unirte y trabajar en la reconstrucción, para no unirte y trabajar en lo que le da gloria a Dios, no entendemos de qué se trata. Porque el propósito es la gloria de Dios. Y la Biblia nos dice, solamente un pasaje más, en Juan 17, en cuanto a la unidad, Juan 17, 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes qué? Que el mundo crea es una de las razones por la cual Jesús murió. Jesús murió para que el mundo crea. Y Dios es quien se lleva la gloria cada vez que una persona pasa de muerte a vida, cada vez que una persona escucha el Evangelio. Y Dios dice que para que eso suceda, la iglesia necesita la unidad. Pocas cosas le pueden dar toda la gloria a Dios como que nosotros trabajemos en la unidad. Entonces, cuando hay un problema en la iglesia, un problema de esos que causan dolor, que implica quizás pecado, tu respuesta no tiene que ser alejarte, tiene que ser remangarte y decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que acá haya sanidad? ¿Qué podemos hacer para que estas grietas sean cerradas? Porque cada vez que esto sucede, es como que en el muro de Jerusalén se abre una grieta y la gloria de Dios se ve afectada. Entonces acá no se trata ni de lo bueno que son, ni de lo malo que son. Se trata de que Dios ha decidido, y no sé por qué ha decidido, pero ha decidido así y no lo va a cambiar, que su gloria, que su mensaje, que su evangelio sea depositada en vasos de barro. Y que nosotros seamos embajadores de Dios y que seamos los encargados del ministerio de la reconciliación. Entonces, si la iglesia está dañada, derribada, hundida, herida, nuestra respuesta tiene que ser arremangarnos y trabajar ¿para qué? Para la unidad. Y podemos escapar, podemos usar las excusas quizás de los de Tecó, de los que veíamos en el pasaje de Lucas, o podemos inventar una nueva excusa. Pero ¿sabes qué? Te estás perdiendo de muchas cosas. Te estás perdiendo de muchas cosas. Mateo 5:9 dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y sabes qué es lo que necesita la iglesia hoy?
personas que quieran ser llamados hijos de Dios. Y para eso hay que trabajar por la paz. Hay que esforzarse, como dice el pasaje. Hay que sacrificarse por la paz. Y ese sacrificio puede implicar muchas cosas. Perdonar a alguien que te ha herido y decir, che, esto que hiciste estuvo mal. ¿Sabes qué? Hace meses no te hablo, porque lo que hiciste me dolió. O puede ser ir y encarar a otra persona y decir, che, te quiero pedir perdón, porque yo sé que esto te hirió y sé que nuestra relación no está bien. Por eso te pido perdón. O ¿sabes qué? Puede ser que haya dos personas o dos hermanos que estén peleados y que lo sepas hace tiempo y que puedas juntarte con uno de ellos y decirle, esto hay que sanarlo, porque le hace daño a la iglesia, le hace daño a la gloria de Dios, porque deshonra a Dios. Y la Biblia dice dichosos, ¿no? Dichosos los que trabajan por la paz. Y te aseguro algo, esa tarea puede ser un tanto dolorosa. Hasta quizás te pelees con alguien que no le gusta lo que le digas. Quizás alguna persona te deje de hablar porque lo confrontaste con la verdad. Quizás te impide o implica mucho dolor revolver todo eso. Por eso dice que es un trabajo. Por eso requiere sacrificio. Pero la tarea de reconstrucción necesita de personas valientes y decididas que trabajen y se esfuercen por la paz. Yo le decía, ¿no? Al principio, para mí este pasaje es uno de los más importantes del libro, porque registra con el nombres y apellidos de las personas que pusieron manos a la obra. Y yo creo que Dios, como Nehemías, toma nota. Dios también toma nota y ve su obra y ve su iglesia y ve lo que Él quiere lograr con su iglesia y anota quiénes son los que se disponen a trabajar. Están los que hicieron cerrojos, están los que pusieron una piedra, están los que llevaban agua y comida y los que hicieron guardia, los que ayudaron de una u otra forma. Están en la lista los ricos, los pobres, los de clase media, los del este, los del oeste. Pero ¿sabes? Que yo quiero una cosa. Cuando llega el cielo y cuando Dios abra sus libros, me encuentre anotado entre los que estuvieron dispuestos a pagar el precio, dispuestos a perdonar, dispuestos a pedir perdón, en la lista de los que estuvieron dispuestos a embarrarse, a ensuciarse y a agarrarse dolores de cabeza por amor a su iglesia, de los que miraron y entendieron que era la gloria de Dios, y de los que vinieron de otras ciudades y trabajaron para la gloria de Dios, aunque después no iban a disfrutar del beneficio del muro, como los de Jericó, los de Tocoba, pero yo quiero estar en esa lista. Yo no sé vos, pero yo opto por involucrarme en la obra de Dios. Entendé que todos nosotros somos necesarios, que todos nosotros, con diferencias, con capacidades, habilidades distintas, con conocimientos distintos, todos nosotros tenemos algo para aportar a esta gran obra de Dios. Así que te dejo esto para que lo pienses. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Te vas a remangar a trabajar para que el nombre de Dios sea exaltado, para sanar relaciones? ¿Te vas a remangar y trabajar para que en donde hay una necesidad en cuanto al evangelio puedas ir y predicar? ¿Te vas a remangar y trabajar para animar a otros a que vean lo que vos ves? ¿A animarlos a involucrarse en la obra de Dios? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a pagar el precio o seremos como los de Lucas? No, Señor, deja que entierre a mi padre, deja que pase tiempo con mi familia, deja que termine mis tareas y después te sigo. Yo no sé vos, pero yo quiero que mi nombre esté en la lista de los que pagaron el precio. Amén. Amén. Oramos y terminamos. Amén. ¿Sí? Señor, gracias por tu palabra, gracias porque fue clara, gracias porque siempre hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, gracias porque el desafío está, que podamos encontrar en tu gracia y responder en beneficio de esa gran pregunta y poder decir, Señor, aquí estoy, dispuesto, con un corazón dispuesto a involucrarme en tu obra. En tu nombre oramos, oh Dios. Amén y amén. Muchas gracias, chicos. El tema de la conexión. Muchas gracias. Pero gracias. Muchas gracias, Iván, por compartir la palabra y realmente qué emocionante es poder leer la palabra, poder recibir, ¿sí?, de parte tuya lo que Dios puso en tu corazón para decirnos a cada uno de nosotros y cómo nos llena, ¿no? Cómo poder
irnos gozosos y contentos. Y yo me quedaba con esa pregunta que dijiste al principio, ¿no? ¿Estás dispuesto a servir a Dios? ¿Sí? Si cada uno de nosotros estamos dispuestos a servir a Dios. Yo soy de pensar, o siempre suelo decir, que nosotros una vez, ¿sí?, hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Nosotros una vez hemos dado la oportunidad, ¿sí?, de cambiar nuestras vidas, de que Dios cambie nuestras vidas. Y hemos tomado esa decisión. Pero después, toda nuestra vida, ¿sí?, es una vida en donde cuando nos levantamos, nos tenemos que hacer esta pregunta cada vez que nos levantamos. ¿Estamos dispuestos a servir a Dios? ¿Estamos dispuestos a pasar un tiempo a solas con Él? ¿A compartir la palabra, a leer su palabra? ¿Estamos dispuestos todos los días? Nuestra vida como hijos de Dios es una vida de responder esta pregunta. Si estamos dispuestos a seguir a Dios. Ya lo aceptamos, ya tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, ya tenemos al poder de Dios obrando nuestra vida. Y qué importante es esto, que todos los días de nuestra vida esperemos qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros. Y antes de que se termine, que ya queda un minutito, solamente el pasaje de Santiago que me gustaría compartir con ustedes, capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Hoy escuchamos la palabra de nuestro Dios. Seamos hacedores, ¿sí? Seamos hacedores de la palabra de Dios. Y más adelante Santiago dice que la fe sin obras, ¿sí?, la fe está muerta. Entonces, seamos hijos de Dios, ¿sí? Seamos como escuchamos, realmente llevando la palabra a nuestro Dios, tenemos un camino que recorrer y un importante privilegio que es hablar de nuestro Dios. La reunión se corta. Iván, te agradecemos. Nosotros nos vamos a volver a conectar para jugar. Realmente estamos muy contentos. Te bendecimos, sí, una bendición especial para vos, para tu familia, y oramos por vos, por cada uno de ustedes, y realmente estamos muy contentos porque hoy pudiste compartir la palabra con nosotros, sabiendo que tuvimos dificultades con la conexión, pero sin duda hemos podido escucharte, hemos podido escuchar la palabra de Dios, y realmente estamos muy contentos. Así que te despedimos, Iván, y te agradecemos. Gracias a ustedes, chicos.